59. Bueno, a ver, chavales. Como siempre tenemos que vivir en el drama. Somos drama queens. Drama superado. Esto cierra a las 4. Y hemos entrado comprado a las entradas. 3,59. Mirad, ahora mismo Las 4. 16:00. Que muy guay, nos han pedido el pasaporte de COVID. vacunación COVID para poder entrar. Y hemos pagado 90 leucocitos por entrar. 90 leucocitos y tenemos 1 hora para verlo. Está guay. A ver, se pueden comprar las entradas anticipadas en la página web del castillo, Pero que es Braincastle o braincastle.com. Os la dejamos something like mejor that. ahí en la cajita de información. Bueno, ya veré, si me acuerdo. Bueno, si me acuerdo, porque ahora cuando yo me pongo a montar este vídeo, estoy viendo esto y digo, ah, vale, lo tengo que poner. Pero luego me toca acordar cuando lo subo a YouTube. No sé, un follón. Bueno, lo primero que voy a contar yo es que... Uy, estoy un poco desenfocado, ¿no? A ver. Sí, vale, mejor. Que lo primero que os voy a contar, el castillo de Bran está en un pueblo que se llama Bran, el castillo de Vlad, el empalador está en un pueblo que se llama Bran, está al sur de Brasov, es una ciudad aquí un poquito grande, está como a media hora más o menos, y esto, según te acercas al castillo, esto lo que te das cuenta es que es un parque temática del Conde Drácula. Vale, estamos en el castillo de Bran, ya, que es este castillo que tiene, vídeo no, castillo, que la entrada cuesta 45 leucocitos, que son 9 euros por persona más o menos. La última entrada es a las 4 de la tarde, esto me suena que ya lo he dicho todo, pero bueno. Y hemos entrado a las 4 menos 1. Hemos entrado a las 4 menos 1. Se pueden sacar las entradas anticipadamente por internet. Vale, os vamos a decir que todo esto que vais a ver es mentira. Un timo. ¿Por qué? Porque supuestamente Bram Stokes... Strokes no, Bram Stoker. Bram Stoker. ¿Stokes de torear? No, toros no. Se inspiró en el príncipe Vlad para su novela Drácula. Y dicen que su castillo era este. Bueno, el señor Stoker jamás estuvo en Rumanía. Por lo tanto, no se puede inspirar en este castillo porque nunca lo vio. Entonces, y no había internet en 1800. A finales del siglo XIX, Wikipedia no existía. Instagram tampoco, que es de donde beben las fuentes actuales. Por lo tanto, eso jamás lo puedo ver. Dicen que es de un escocés. Pero es más, el famoso Vlad, el personaje en el que supuestamente se inspiró Drácula, tampoco vivió aquí. No, ni lo pisó. Ni lo pisó. El señor Vlad era de Shikisoara, como habéis visto anteriormente, y su castillo está en lo que es la Transfagarasan, y además está en ruinas. A ver, pese a que estemos desmontando a Drácula y pensemos que esto es un poco el Puraventura de los vampiros, el edificio no sigue teniendo su valor histórico y es un monumento nacional. Es súper antiguo porque es de 1200 y pico, o sea que imaginad la fecha de años que tiene este edificio. Aunque solo se creó como una fortificación, carácter defensivo, fue atacado muy pocas veces y solo fue habitado de 1920 a 1930 por la reina María de Rumanía. Vamos, que esto es un fake novelístico, histórico, militar y en todos los sentidos, un fracaso. A ver, ¿qué quiere decir una cosa? Que a pesar de que os habíamos contado la historia de que Vlad Tepes jamás estuvo aquí y todo eso, que sepáis que en el cine sí que se ha utilizado esta localización para las pelis de Drácula. Hola. Buenas tardes. No tenía sitio la señora para pasar, que ha tenido que pasar entre la rubia y la barandilla. Acabamos de entrar ya al castillo de Bran. Mascarilla obligatoria. Nos hemos sentado del pasaporte COVID. Que, a ver, está tematizado de Halloween, porque aquí el día de Halloween hay una entrada especial. Pues imagina, si es el Disneylandia de Drácula, pues harán un pasaje del terror o lo que sea. En la pared tienen, en teoría, todos los habitantes, pero ya estamos viendo uno que no es verdad, porque el señor Vlad Tepes aquí no vivió.
se ve. ¡El fantasma! Negrito. ¿Y este quién es? No, espera. Está aquí bajando el hombre. Se nota bastante la máscara que lleva puesta. Hombre, se le lleva. Y aquí que hay como rollo Piratas del Caribe, ¿no? Sí. Joder. Followers, Blood, Followers. A ver, no os penséis que aunque todo lo de la historia que hay alrededor del Conde Drácula sea un poco fantasía, Blood no existió, Blood sí existió. Era un príncipe rumano que lo que hacía para atemorizar en principio a sus enemigos era los cogía y los empalaba, que les metía un palito por donde la espalda pierde su nombre. ¿Qué es lo que pasó? Pues que al ser tan sangriento, hasta sus propios, digamos, conciudadanos empezaron a tener miedo de él, y de ahí vino la leyenda del gran Vlad el Empalador. Vámonos, que tenemos público. ¿Qué es esto? La cámara, La habitación. estancia del señor Rey Fernando. Yo solo digo una cosa, a mí en esa cama se me salen los pies. Es la mejor dedicatoria que hemos leído en un libro de visita. Hola, soy Noelia. He tirado al pozo todos mis ahorros, espero encontrar el amor. El teléfono lo piselamos. Y Noelia es española, o sea que es que los españoles, donde vamos, tenemos que dar la nota. Qué guay. Noelia, no sé si habrás encontrado el amor, nosotros hemos encontrado Tu dedicatoria en el libro de visita del castillo de Y yo no Blas. puedo hacer ninguna porque Noelia, no sé. No, Noelia no habrá robado el boli. Noelia, que te la has llevado. Noelia, menos mal, Noelia, menos mal. Noelia, que aquí en el suelo hay uno. Yo no sé si es que veníamos con las expectativas demasiado bajas o la gente es un poco catastrofista porque dice que el castillo que está vacío, que no merece la pena. El castillo como castillo está guay, merece la pena la visita. Son 9 murillos, es curioso, es parte de la historia de Rumanía, parte de la leyenda, así que nosotros, desde Two on Trip, os decimos que vengáis a visitarlo sin problema. A ver, chicos, lo bueno de visitarlo a las 4 menos un minuto de la tarde es que nos hemos quedado A ver, yo digo una solos en la casa de Drácula. Yo digo una cosa. Tú aquí vienes de noche y con tormenta y te digo yo que los calzoncillos salen con marca. Uy, qué cochino eres. I come down for you from heaven above. Take me back, I can't get enough. Send a signal from the lantern room. The moon is big at night with us. Miguelito se ha tenido que ir corriendo porque para aparcar en la zona de la calle aquí al lado del castillo de Bran hay que pagar, cuesta 5 leucocitos, que es 1 euro la hora. Solo hemos cogido 1 hora, pero bien, porque a las 5 aquí cierran todo como si no hubiese un mañana. Se ha bajado corriendo para que no nos multen y yo ya voy con mi compra hacia el coche a ver si no me pierdo. Tenemos un nombre, pero es que el castillo de Drácula era verlo así o no verlo. Y nos estamos comiendo esto, que está muy bueno, pero claro, ya el cuerpo nos pilla salado. ¿Qué es esto? Que es un bollo típico del pueblo de esta mañana. Y ya estamos con la pila descargada, 5:15 sin comer. Pero vamos a hacer una cosa muy guay, porque vamos a pasar de ver Brasov. Estamos viendo que es una ciudad un poquito bastante grande y que aunque el centro histórico es chulo, nos emplearía mucho tiempo porque tenemos que llegar, aparcar y demás. Se llama Rasnov, que tiene una ciudadela que parece que está cuca, pero por lo que estamos viendo está cerrada. Pero aquí la rubia. A ver, en Brasnov una cosa súper típica es ver osos. Ayer el oso nos robó el corazón, lo tenemos en el cuore. Y entonces hemos decidido que aquí hay un santuario de osos y que vamos a intentar llegar. Lo podéis hacer en excursión, que cuesta como unos 40 euros, y las excursiones las hacen bastante tarde, a las 8 de la tarde o así, pero nosotros nos vamos a ir a dormir. A las 8 de la tarde te recogen. Te recogen, pero eso es en épocas más estivales, porque aquí a las 6 de la tarde se está haciendo de noche. Total. Entonces vamos a intentar comprarnos un bocata, verlo, el santuario de osos por nuestra cuenta, pero que se puede hacer en excursión, que os dejamos abajo el link en Civitatis, que cuesta unos 40 euros más o menos, y ahí vais con un guardabosques y con guía y demás. Nosotros vamos a ir a la aventura, como siempre, y nos vamos a ir a dormir. Vamos a intentar ver osos desde dentro del coche, no penséis que no vamos a poner a caminar en el bosque con un bocadillo aquí, no.
Y luego nos vamos a ir a dormir a un pueblo que se llama Sinaia, porque mañana queremos ver el castillo de Tepes y dar una vueltecita por allí, que mañana ya se acaba la aventura rumana. El castillo de Tepes, el castillo de Peles. De Peles. Pues nada, atasco la nacional. Déjales. No me está diciendo el hombre que... Que pases, ve cómo corres. ¡Ey, ey! Nuestro gozo en un pozo, no se pueden ver osos solo por las mañanas. Para entrar, esto es un santuario, entonces entras, le ponen comida y demás y te llevan al sitio, y es de 9 a 11 de la mañana. Y abortamos misión osos porque el señor no habla ni papa de inglés. ¿Y Miguelito qué va a hacer, hijo? Miguelito... Tiene la linde cogida, y cuando Miguelito coge una linde ya sabes cómo es. La linde se acaba y Miguelito sigue. ¿Qué vas a hacer? ¿Buscar osos en mitad del monte tú y yo solos? Básicamente. Pinta eso. ¿Dónde vamos? A un punto aquí que dice que tardamos 35 minutos. ¿Cómo llegar? ¿En serio? 15 kilómetros, 35 minutos. Bueno, pues a saber cómo está el camino. Aventuras. Aventuras tu trip. De camino a ver osos hemos encontrado eso que es Pizza Express, que de Express es el nombre, ¿verdad? Express es el nombre. Y nada, Y de y hemos pizza pedido también. unos sándwiches que vamos a comer a las 6 de la tarde. Yo no sé si vamos a ver osos o no vamos a ver osos. ¿Esto cuenta como merienda cena? Pues no sé qué hora es, 6:30. 6 y 10. La estamos liando. No. A ver, nos hemos metido por una carretera pista del Parque Nacional Piatra Craiului. Bueno, os lo pongo aquí debajo, que es más fácil. ¿Por qué? Porque estamos buscando osos. Estamos ya de camino hacia Sinaia y hemos sacado una rutilla. Bueno, he sacado una rutilla así, que se mete un poco así por la montaña, para ver si encontramos algún osito y nos bajamos y le abrazamos así. Amigo. Ahí voy. Bobo. Pero se está haciendo de noche. Hemos abortado la misión de los ositos nocturnos. Tu on trip tiene dos cosas que le caracterizan mucho. Abortar misiones. Una es ir un poco a lo loco, sin saber muy bien dónde vamos. Y la segunda es cuando decidimos ir a un sitio, abortar misión. Sí, porque se estaba haciendo de noche, camino. No, se ha hecho de noche cerrada, así en un momento. Sí, y el En camino. cuanto que hemos girado un poco así la montaña, adiós luz. Total, no íbamos a ver nada porque íbamos a estar en la oscuridad total, unos baches alucinantes y no, sin conocer la carretera. Así que vamos camino. Esa es la señora Google Maps. Estamos pasando por Rasnov, que ya como es de noche tampoco vamos a parar, y nos vamos a ir directamente a Sinaia para mañana poder ver el castillo. Y bueno, y que Sinaia también dicen que es bastante chulo. Colorín colorado, La aventura Transilvania se ha acabado. Y nos queda solo un día y en el que vamos a estar en Sinaia y alrededores viendo el castillo. Vamos y... a ver, en principio dos castillos, el castillo de Peles y el castillo de Peliso. Esto es tu on trip, no sabemos lo que vamos a ver, o sea, no sabemos ni... Hoy os habéis dado cuenta que hemos visto osos. No hemos visto osos, los vimos el primer día y menos mal, porque si no nos hubiésemos quedado sin ver osos. A ver, el hotel este está muy guay si venís a Sinaia. Se llama Hotel Sinaia. Es un hotel de 4 estrellas. Ahora mismo no están muchos hoteles abiertos por el tema del bichito que aquí está pegando fuerte. Pero este está genial. Podéis Nos ha elegir costado 68 euros, todo incluido. El Es desayuno. una habitación moderna, porque Sí. tienen modernas y deben tener así habitaciones de la época de Antiguas. Pilar. Entonces Es nosotros que hemos no, deben ser cogido... habitaciones sin reformar. Claro, hemos cogido la moderna con la tasa turística incluida. Que sepáis que tiene spa, aunque nosotros hemos llegado Incluido en el tarde, precio tiene incluye spa, gimnasio y demás. Tiene aparcamiento, se supone que hay que pagar 3 euros, me parece que son. Sí, eran 15 De estos. momento no nos han cobrado. No nos han dicho nada. Vale, y nada, mañana nos Os levantaremos. dejamos el enlace del hotel abajo en la Abajo, ya descripción. sabéis que si lo reserváis a través de nuestro link de Booking, pues que nos ayudáis un poquito a que podamos seguir haciendo cositas. Que sí, y que mañana seguimos, que no sabemos dónde acabaremos, porque el vuelo sale a las 7 de la tarde, entonces aprovecharemos el máximo hasta las 4 que tenemos que entrar al coche. Puede ser que mañana a las 7 de la mañana la pegue una patada, la tire a la cama y le dije ¡venga, Rubén, para arriba! A ver osos. Venga, Hasta mañana. hasta mañana, adiós. Vamos a dormir. Fíjate de A dormir, cabeza. a Estás muy dormir. blandunga. A Yo dormir. creo que la cama... Los hayáis visto nuestros vídeos de la Ruta 66, recordaréis que el móvil, bueno, el vídeo de la Ruta 66, vídeo, que el móvil empezó a pitar, os dijimos que había empezado a pitar, porque llegó una alerta de tornado. Primero se perdió una niña. Y luego un Ah, tornado. verdad, primero fue alerta por una niña perdida y luego tuvimos una alerta de tornado. Bueno, pues ahora ha llegado una alerta de desgracias en Rumanía. No sabemos lo que ha sido. Hemos capturado esta pantalla para que la podáis ver todos y no sabemos. Han empezado a pitar los iPhone como locos. Lo mismo
Esto es lo último que ¿Osos? se ve de tu on trip. Osos. Osos corriendo por las calles. Mirad mi nivel de preocupación tomándome mi zuzu y mis galletas. ¿Qué ha pasado? Pues que como siempre nos pasa, invocamos la desgracia, somos así. Las invocas tú, que eres un poco bruja. Yo soy un poco bruja. Nos hemos ido a buscar osos, ¿no? Pues ahora resulta que hay un oso suelto por la ciudad de Sinaya. Por un parque. La alerta es que hay un oso en la ciudad de Sinaya. O sea que mañana lo mismo, vamos a coger el coche y está ahí sentado el hombre. Ahí en el Dacia. Pues le daré unas galletas. A ver, si en la calle no estuviese Filomena, nos íbamos a buscar el oso porque resulta que el oso está a 3 minutos andando a 350 metros. O sea, mirad lo cerca que está el oso. O sea, lo mismo se come el Dacia.